fuera de casa, cómo los agentes socializadores que hemos comentado en diversidad de ocasiones, pues cómo nos van introyectando justamente estos estereotipos, roles de género y conductas machistas que, bueno, pues también son generadores evidentemente de violencia de género y que, bueno, pues el día de hoy vamos a tratar aquí con Antonio. Muchísimas gracias. Y me voy a permitir una breve semblanza, lo más breve que yo pueda, Antonio, porque pues es muy amplia, pero bueno, Antonio Cintora es consultor en igualdad de género y derechos humanos, es promotor y defensor de derechos humanos y coordinador de grupos de masculinidades alternativas. Es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con estudios culturales por el Instituto José María Luis Mora, estudios en género y prevención de la violencia de género por el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, diplomado en arteterapia por CONACYT y en estudios feministas desde América Latina por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Está certificado en facilitación y aprendizaje experiencial por la Universidad Pontificia Bolivariana. Es experto en facilitación de equipos de trabajo en Team Building en la Asociación Kairos México y facilitador experto en Team Building Experience por la International Coaching and Mentoring Federation. Actualmente cursa la diplomatura sobre intervención con hombres desde un enfoque de género y de deconstrucción de la masculinidad por Hombres por la Equidad, Asociación Civil en México. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Perfecto, pues muy bien, pues vamos justamente a empezar con este tema, Antonio, desde un punto de vista del cómo definimos, vámonos por lo básico, cómo definimos estas masculinidades alternativas. Pues digamos que son conceptos muy nuevos. Hablar de masculinidades hasta no hace mucho pues realmente no tenía ningún sentido. La gente quizá, digamos, la gente que reflexionaba, digamos, sobre la desigualdad o sobre la pobreza, incluso sobre múltiples temas que tienen que ver en la esfera de los derechos humanos, no contemplaban la masculinidad como uno de los temas o como uno de los focos. Los estudios de masculinidad tienen poco, digamos, en el área académica, nacen justo en el ámbito académico, reflexionando no solo el papel de los hombres, sino las cosas y los constructos sociales, culturales, políticos que tienen relación directa o indirecta con fenómenos de desigualdad por razones de género. Y en ese sentido el tema de violencia, al ser una escalada desde hace ya pues bastantes décadas, se fue poniendo cada vez más atención en temas de masculinidades. Hay que apuntar también que hay un contexto de política pública internacional global que coloca este tema en la palestra de múltiples gobiernos. Una muestra de esto es el Día Internacional del Hombre, por ejemplo, ¿no? Que es una iniciativa de la ONU a solicitud de un profesor de una universidad estadounidense, ¿no? Por ejemplo. Y la intención de reflexionar sobre estos temas viene justo de colocar cuál es el papel del hombre y de los hombres, genéricamente hablando, como constructo sociocultural, en la producción y reproducción de la violencia de género. Y, por tanto, de los múltiples tipos y modalidades de violencia de género que, por lo menos en nuestro país, desde el 2007, ya están contemplados en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Exactamente. Y es precisamente cuando uno habla del tan poco tiempo de voltear a ver un tema de masculinidad y que se pueda poner en el foco justamente a nivel social y también a nivel de política pública. Hablando de México, Antonio, porque podemos reconocer que son los organismos internacionales quienes, bueno, pues nos dan muchas veces la pauta en nuestro país y en varios otros a partir de observaciones, ¿no? De estos retos que pueda tener nuestro país en torno a los grandes índices de violencia de género que existen. Pero hablando del caso de México, ¿qué está haciendo México a partir de su política pública para poner literal en la mesa un tema al menos de visibilización, de visibilidad y de hacer acciones para que esta cuestión de hacer foco en las masculinidades y en lo que sí se puede hacer, lo podamos entender tanto a nivel social como a nivel público, como también a nivel del sector privado? Digamos,
el tema de masculinidad es como, es decir, yo citaría varias cosas. Primero, que hay muchas personas que empezamos trabajando desde la perspectiva de género, ¿no? Es mi caso. Yo entré a revisar y a estudiar estos temas por ahí de los años 90, donde lo que se impulsaba es básicamente un corpus legal que permitiera reducir las brechas de género y la desigualdad por razones de sexo y de género en distintas esferas y ámbitos públicos, privados, políticos y digamos en términos de todas las esferas donde nos relacionamos hombres, mujeres y todas las personas. Porque recordemos, y siempre me gusta citar, que por lo menos en este planeta nuestra especie tiene 3 sexos, ¿no? Que es hombre, mujer e intersex, pero feministas y teóricas como Gloria Careaga, que tiene un amplio espectro de trabajo con el tema intersex, por ejemplo, este tema aún no aparece, digamos, como en la esfera pública. Exacto. De la misma manera, el tema de masculinidades no aparecía en la esfera pública. Desde estos años 90, lo que aparecía eran justamente la teoría crítica de género, que posicionaba la forma en la que las instituciones que organizan, producen y reproducen la vida tal cual la conocemos, generaba sesgos en el trato, en el acceso, uso y control de derechos humanos de las mujeres, en este caso en particular. De tal suerte que todo este corpus legal que ahora tenemos y que, digamos, tiene ya una larga historia, cuando lo conocimos trabajando para reducir las desigualdades de género en condición y posiciones femeninas, es decir, de las mujeres, tal cual. De a poco, esta cuestión política de las instituciones gubernamentales globales y locales empezaron también a posicionar el tema de masculinidades. Un poco por un reclamo genuino, digamos, de los grupos de mujeres organizadas y de grupos feministas que desde hace muchas décadas se organizan en torno a agendas políticas, es decir, organizan y hacen epistemología, hacen conocimiento para analizar justamente por qué se dan estas desigualdades sociales en todos los ámbitos. Y poco a poco empezamos a hacer, digamos, puestos en la palestra a los hombres en términos de qué es lo que estábamos haciendo. Qué estábamos haciendo para organizarnos y para llegar o alcanzar la igualdad sustantiva. En este caso, la institución, por ejemplo, ONU Mujeres, solo por poner un ejemplo, ya planeaba o ya planteaba que si no se trabajaba con hombres o que si no se involucraba a los hombres para alcanzar la igualdad sustantiva, que es como viene, digamos, no la igualdad de jure, que nuestro país tiene más de 100 años en la Carta Magna, sino la igualdad Exacto. sustantiva, es decir, en lo cotidiano, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, etcétera. Pues nos íbamos a tardar entre 80 y 90 años, ¿no? Actualmente la cuenta me parece que va más alto de 90 años. De tal suerte que poco a poco se empezó a generar esta reflexión de qué es lo que estábamos haciendo los hombres, si es que éramos aliados, si es que estábamos de acuerdo siquiera en la política pública de género o si francamente éramos opositores y obstáculos para alcanzar la igualdad sustantiva. De a poco yo estaba muy cómodo, digamos, desde la perspectiva de género trabajando en este lugar. Y cuando empezó a hablarse de masculinidades, pues yo era de los que decían, pues sí, pues que trabajen los hombres, nosotros hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Desde el género. Y fueron justamente mis amistades feministas quienes me dijeron, no, pues más bien pues te toca asumir pues, lo que tienes que hacer, ¿no? Es decir, empezar a trabajar, empezar a estudiar, empezar a organizarnos y trabajar para dos objetivos que son, digamos, particulares y profesionales. Uno es que el estado de cosas, como fui educado, digamos, como crecí como hombre en mi familia y en mi contexto, no fue una sensación positiva. Me costó mucho trabajo, digamos, dedicarme a lo que me dedico ahora. Y lo que yo veía en mis redes afectivas de masculinidad, pues era el uso y el abuso de la violencia para relacionarnos, desde hacer bromas hasta, Sí. pues prácticamente... como dice Rita Laura Segato, ganar estatus de hombre, es decir, que otras personas te reconozcan como hombre. Y entonces empecé un trabajo ya más de tipo personal. Y este trabajo personal devino también en estudiar digamos, el desarrollo de estudios que en ese tiempo en el Colegio de México ya se tenía sobre estudios de masculinidad o de hombres desde la perspectiva de género.
y poco a poco ir revisando textos, autores y autoras que trabajan ya la masculinidad desde un enfoque teórico. Y ahí he ido trabajando, digamos, desde hace ya algunos años, este enfoque para desarrollar modelos de intervención. Uno de mis intereses, junto con los movimientos de mujeres con los que yo conviví y estudié, fue generar acciones concretas para lograr la igualdad sustantiva. Es decir, no solamente hacer valer los derechos humanos que ya están contemplados en la legislación, las pocas y muchos avances legislativos que se empiezan a dar y que se han dado a partir de por lo menos 3 décadas, sino capacitar a profesionales y a estudiantes y a docentes en esta aplicación de estos enfoques transversales, que en mi caso es perspectiva de género y derechos humanos, para construir posibilidades de acción y de vivencia de las personas y no ser discriminadas por ninguna razón. Este es, digamos, como el tránsito general. En México hay grupos, y es a donde quiero llegar, hay grupos que tienen más de 30 años trabajando con hombres que han ejercido violencia, que tienen encuadres, digamos, más terapéuticos y de atención en crisis incluso. Y estos grupos, pues, han atendido, pues, yo creo que a miles de personas. Sin embargo, el impacto en el ámbito público y político no se ha visto aún. Yo diría que, a diferencia de algunos colegas que plantean que hay movimientos sociales en México de hombres, yo diría que no hay un movimiento social, que hay múltiples grupos y movimientos de redes locales de masculinidades, que afortunadamente hay cada vez más. Hay cada vez más grupos, hay cada vez más hombres interesados en abrir espacios de reflexión, hay cada vez más tesistas, por ejemplo, hay cada vez más estudiantes de grado y de posgrado que están interesados en estudiar estos enfoques, de tal suerte que este contexto social en México contemporáneo sí tiene en algunos grupos que llevan más de 30 años trabajando una incidencia política con el gobierno, de tal suerte que con la red latinoamericana Men Engage, por ejemplo, que también viene de la iniciativa Spotlight desde Latinoamérica en Argentina, lo que hemos visto es campañas que van dirigidas a los hombres para trabajar esto que llamamos ahora la masculinidad tradicional, que tiene como costos, como tú lo mencionabas hace un momento, muchas análisis académicos lo que nos han dicho es que estos costos de mantener estas relaciones tal cual las conocemos ahora, es decir, que no reflexionemos sobre nuestro ser masculino, sino que solo repliquemos atribuciones y prácticas de manera inconsciente o acrítica, yo diría, lo que tiene por efecto es, no solo como lo señalan algunos teóricos, que nosotros no vivimos, no encarnamos una construcción social de género, sino que nos vivimos de manera natural, como siempre hombres, es decir, nunca hemos reflexionado sobre eso. Y eso tiene efectos en las relaciones sociales, políticas y económicas. Y lo que se ha ido documentando desde hace algunas décadas es que justamente hay impactos en la economía, en la salud, en los proyectos, en las familias, en este caso, en el ámbito de lo privado y también en el ámbito económico. De tal suerte que esta política internacional global que tiene como foco los objetivos de desarrollo sustentable, estos 17 ejes que la ONU plantea para todas las empresas, para todas las instituciones, son criterios que están ayudando a revertir esto que llamamos la desigualdad de género con múltiples aspectos, ¿no? Entonces, si hay una incidencia de políticas o de pretensiones de políticas públicas para México, pero me parece que es un tema de debate, porque muchos de los colegas, cuando yo he platicado con ellos, aún en los diplomados donde yo ahora estoy reflexionando y aprendiendo todavía más sobre esto, lo que ponemos en tela de juicio es si los hombres necesitamos políticas públicas para respetar, por ejemplo, o si necesitamos política pública para pelear por nuestros anhelos, o si necesitamos política pública para renunciar al ejercicio de poder vertical, es decir, al abuso, al acoso, al hostigamiento, a la violencia física, al feminicidio, a la violación de infantes, de niñas, de adolescentes. Es decir, lo que necesitamos ahí es trabajo, y es un poco la propuesta del laboratorio y de otros espacios, y es un poco mi propuesta profesional.
Lo que yo hago con los equipos profesionales es justamente facilitar espacios de reflexión para aplicar estos criterios en sus planes y programas de trabajo. Y precisamente creo que acabas de tocar un gran aspecto. Y lo hablo desde el punto de vista, en mi propia experiencia, desde la postura psicológica, terapéutica, de intervención de mujeres víctimas de violencia de género versus la intervención de hombres agresores. Y también desde la perspectiva legal, en mi postura también desde la política pública y la implementación de políticas institucionales, ¿no? Qué difícil, Antonio, desde mi punto de vista, plantearlo de realmente necesitamos una política pública y si sí, ¿en dónde? En un ámbito educativo, en un ámbito de la salud, en un ámbito de la educación sexual, porque justamente es, ok, hoy en día México tiene una gran cantidad de instrumentos jurídicos de altísimo nivel. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está justamente la falla? Y con esta propuesta de laboratorio que ahorita nos vas a comentar, del decir, si tengo una estructura legal versus que esa igualdad sustantiva, bueno, pues nomás no llega. Y hoy por hoy tenemos altos índices de violencia. Bueno, hoy la ONU, con motivo del Día Internacional de la Mujer, bueno, pues está estimando que de no hacer nada, hablando de liderazgo simplemente, ya no nos fuimos a 90, nos vamos a 130 años para lograr simplemente el que las mujeres tengan espacios de toma de decisiones de alto nivel. Ya nos fuimos peor porque la pandemia no nos ayudó, ¿no? Pero hablando justamente y retomando tu comentario, realmente nos hace falta el tema de política pública como tal, o sí, pero también desde el punto de vista de a través de este tipo de proyectos, como el que ahorita nos vas a comentar, el poder sensibilizar. Sin embargo, esa sensibilización tú lo haces porque lo has aprendido, porque lo quieres hacer, porque estás hablando desde una postura personal. Pero también está el hecho del decir, yo me enfrento también a los retos y me he enfrentado a los retos entre hombres. Ajá. Entonces, ¿puedo hablar de política pública? Sí. ¿Puedo hablar de proyectos personales o de empresas o de personas que hagan este tipo de proyectos? Sí. Pero entonces, hablando del reto en los hombres, ¿dónde encuentras tú, Antonio, justamente el bache, esta resistencia de los hombres, del buscar estas salidas y del realmente tomar la decisión y la iniciativa de ser ustedes, de ser ellos, quienes se pongan en este tema de aprender y de deconstruirse? Bueno, pasa desde mi muy particular punto de vista y de mi propio proyecto, digamos, identitario como hombre y como profesional, pasa por dos niveles que son muy complejos incluso de comunicar y de, digamos, de sensibilizar. Hay por lo menos 2 estudios de política pública que en nuestro país tiene 20 años, un poco más ya, sobre la aplicación de esta política pública. Y uno de los temas que se trata es sobre el uso o el abuso de la sensibilización, ¿no? Yo recuerdo ahorita, no recuerdo el nombre de la autora, que decía es que se ha abusado de los temas de sensibilización. Y hay parte de realidad, porque a mí como consultor, cuando me llevan a equipos, a instituciones, por ejemplo, cuando llega el equipo que se va a sensibilizar o que va a tomar el curso, resulta que hay por lo menos la mitad que ya había estado, 2 que lo habían tomado con una institución, digamos, federal o local, otros que lo habían hecho con una ONG, y cuando yo les pregunto, ¿y qué hicieron después de eso? Pues nada, no tomaron ninguna decisión. Ajá. Es decir, que ese proceso formativo no tuvo ningún impacto en términos de procesos, digamos, procesos institucionales, de procesos de trabajo, y tampoco de relaciones laborales entre equipos de trabajo y entre profesionales. Y me parece que el bache está en la aplicación, en lo que en términos académicos llamamos la teoría aplicada. Es decir, el género, en su categoría, digamos, como crítica del orden establecido, es un concepto crítico, así nació, digamos, el concepto crítico sobre el status quo que no otorgaba el mismo trato a la mitad de la población mundial, que son las mujeres, por el hecho de haber nacido mujeres.
Entonces no se les invitaba a ningún ámbito de desarrollo educativo, laboral, médico, etcétera, de tal suerte que aún hoy, en el siglo XXI, aunque nos creemos muy avanzados y muy desarrollados, seguimos negándole el derecho a las mujeres, por ejemplo, de decidir sobre su propio cuerpo. Exacto. ¿No? Solo por poner ese ejemplo. Y de ahí vienen también que en el ámbito institucional y en otros ámbitos, como puede ser las mismas familias, como instituciones, y yo diría la propia identidad como institución política, es decir, hombre y mujer, un poco a la manera de las teóricas feministas de los años 60, hombre y mujer como categoría política implica problematizar el contexto. ¿Qué es lo que hemos visto? Que en el bache, para decirlo de manera muy grande, está la forma de estar y ser en el mundo. Nosotros hemos aprendido como hombres una forma de estar y ser que no nos pertenece. No sé si me estoy explicando. Sí. Sino que alguien nos la enseñó. Exacto. Algunas instituciones nos la impusieron dependiendo del contexto, pero lo que hemos visto en los espacios de trabajo ya con varones es que lo que se repite mucho es una posición de subordinación respecto de mis deseos. Una, no conozco cuáles son mis deseos, nadie me dijo que yo podía desear, sino que hay como dicen los teóricos como Luis Bonino, leímos ese guión de existencia que es la masculinidad por el deber ser. Entonces nosotros aprendimos el deber ser, pero nunca nos enfrentamos o nos colocamos en un lugar de decisión de qué proyecto tener. Entonces, ¿qué queríamos estudiar? Pues lo que estudió mi papá, lo que estudió mi linaje masculino, ¿no? Si soy abogado, entonces pues ahí viene la imposición. Y si mi papá es dueño de una gran firma, por ejemplo, de abogacía, pues viene ahí la presión social. Y como este ejemplo puede haber múltiples en muchos contextos. ¿Qué otra parte tiene que ver con que en las relaciones, en la medida en que nosotros, en las relaciones sociales, políticas y culturales, en la medida en que las posiciones normativas masculinas, así las quiero llamar, es decir, las posiciones de ese deber ser masculino, en la medida en la que vamos ejerciendo el poder y las prácticas verticales, vamos ganando estatus. Esta voluntad, digamos, de estatus, de ser, no lo quiere decir como más hombre o menos hombre, pero sí tiene que ver con eso, como somos leídos como más hombres, como más exitosos, como más poderosos, etcétera, tiene que ver con lo que hacemos. Por eso en mi trabajo y en la forma de mediar mis equipos, tiene mucho que ver las acciones. Identificar las acciones para después problematizarlas. Porque a veces nosotros, como identidades sexogenéricas, hemos sido construidos en posiciones de privilegio respecto del saber. Hemos tenido acceso al saber y a veces desde ahí queremos deconstruirnos, desde esa posición de poder del saber. Entonces reflexionamos mucho, leemos mucha teoría, problematizamos y pues no necesariamente desde ahí es el único lugar. Y de ahí que en mis intereses tiene que ver la parte experiencial. ¿Qué experiencia de vida y de vivencia tenemos como hombres y cómo podemos compartirla? Lo que muchos estudios han mostrado es justamente que en el trabajo con hombres, el tema de la violencia, haber sido receptores de violencia en la infancia y después ejecutores de violencia durante nuestra adolescencia y nuestra madurez, es un elemento muy común. Cómo la vivimos y qué significa para cada uno de nosotros es motivo de reflexión. Ahora, esta vivencia tiene efectos en los equipos de trabajo institucional, en cómo no es lo mismo si estudiamos ciencias exactas a si estudiamos humanidades, pero lo que yo he visto o he podido ver en mi corta carrera es que sí hay efectos en todos los equipos de trabajo. Es difícil mediar y conciliar, por ejemplo, cuando hay múltiples intereses, múltiples disciplinas. Claro. Sin embargo, es muy rico en términos de diversidad porque no significa lo mismo la violencia para la gente que estudia estadística que para la gente que estudia, por ejemplo, derechos humanos o que para la gente que es contador o contadora, ¿no? Entonces, desde ese lugar la construcción, digamos, interdisciplinaria es muy buena, pero uno de los obstáculos, y regreso a tu pregunta, tiene que ver con la forma de estar en distintos ámbitos. Institucionalmente se nos ha enseñado en que si somos súper eficaces y hacemos lo que está en el libreto, ya cumplimos. Y cuando las problemáticas que estamos atendiendo, por ejemplo, la violencia de género en el ámbito laboral, tiene mucho que ver con lo transversal, tiene mucho que ver con la parte de grupos,
de edades etarias, de grupos sexogenéricos, de proyectos incluso identitarios, etcétera, y de formaciones, por supuesto, de niveles y de acceso a los saberes, esa parte compleja de cómo llevar adelante el equipo de trabajo, la aplicación de la legislación y el ser efectivo, entonces hay que ponerlo en duda. Es decir, a veces haciendo lo correcto, lo que está en el manual, es la manera más fácil de garantizar la reproducción de la desigualdad. Y voy a poner un ejemplo en ese sentido. Los departamentos de recursos humanos contratan bajo los criterios que elaboró su institución o su empresa en los años 80. Y si es que tuvieron oportunidad de actualizar esos criterios, lo hicieron por ahí del año 2000, ¿no? ¿Y qué es lo que se necesita hacer para contratar, por ejemplo, a sabiendas de que reproducimos un sesgo, de que muy probablemente quienes dictaminamos tenemos ya un sesgo implícito? Es motivo de volver a rearticular y rediseñar las formas a través de las cuales contratamos, gestionamos talento, empoderamos a líderes, mujeres u hombres, incorporamos a personas, por ejemplo, con discapacidades a nuestro equipo de trabajo, etcétera. Entonces, desde ese lugar yo me he topado con muchos coordinadores, con gerentes, con personas, hombres que están al frente de recursos humanos, que de manera directa dicen, no, es que no contratamos mujeres porque es horrible, no se puede, son muy complicadas, y entonces vemos cómo aparecen todo el tiempo los prejuicios. Por eso señalaría yo estos dos niveles. Una que tiene que ver con la forma de estar en el mundo, es decir, cómo aprendimos a relacionarnos con el sexo opuesto en este caso, o con otros proyectos identitarios con los cuales yo no congenio. Este problema es muy común en los equipos de trabajo. Es que yo no estoy de acuerdo con fulano de tal que es de una generación, digamos, distinta, en cómo se viste, en cómo utiliza el cuerpo, en cómo habla, etc. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando ahí con esa valoración, con esa jerarquización que termina en que esta persona, por su posición jerárquica, pues termine agrediendo y violentando a esta otra persona porque no piensan igual, porque no tienen las mismas ideas y porque tienen prácticas, digamos, genéricas diferentes. Y ahí, pues un poco el trabajo tiene que ver con hacer evidentes y hacer conscientes a las personas profesionales de ese sesgo, de esa idea, de cómo se construyó y también qué pueden hacer, porque eso también es importante. Los avances en materia de legislación que se han dado, que son producto de grupos de mujeres organizadas, feministas, en ámbitos académicos y no solo académicos, sino en ámbitos de la política, en términos generales. Y regreso a lo que decías del 8 de marzo, ¿no? La organización política es la que ha obligado al Estado, como sucede en los derechos humanos, a abrir espacios para las mujeres, para que las mujeres puedan desarrollar un proyecto digno de vida. En el camino hemos tenido que trabajar con hombres y los hombres hemos tenido que reflexionar sobre nuestra posición, justamente porque lo que vemos en nuestro trabajo cotidiano y en la forma de aplicar las políticas públicas no solo es el rechazo a incorporar a mujeres o a incluirlas, como se suele decir, yo digo sí, a garantizarles su derecho, ¿no? A tener trabajo, etcétera, a poder a vivir una maternidad sin poner en conflicto, por ejemplo, su trabajo, y devolviendo a nuestras relaciones el principio de igualdad y de dignidad. En este caso, podríamos citar incluso pro persona en términos legales, ¿no? Claro, y es que de esto que comentas, pues es que al final del día hablamos de estos privilegios probablemente inmerecidos que se han tenido a partir de toda una estructura patriarcal, de todo lo que hemos aprendido. Por ello es importante pues identificar que es multidisciplinario y multisectorial, que el análisis de la violencia de género y de las masculinidades pues son con una óptica
desde diversos ámbitos, porque no es solo política pública, porque ya lo has dicho, a ver qué pasa en las instituciones, ¿con qué me enfrento? Bueno, pues me enfrento de que si es un banco, por ejemplo, entonces, a ver, no es lo mismo quien está hasta arriba que las personas que están a cargo de una sucursal, más las personas que están detrás de atendiéndonos atrás de una caja. Ajá. ¿Por qué? Porque su contexto sociocultural y de vivencia es muy distinto. Entonces, el abordaje, sin lugar a duda, hay que verlo desde esa perspectiva. La otra cuestión es la parte cognitiva, la parte psicológica. El decir, estos baches muchas veces es a ver cómo me acerco, cómo lo entiendo, cómo logro romper con este tipo de privilegios cuando tengo sesgos, cuando tengo creencias limitantes, cuando hay, vaya, en la psique de un agresor, bueno, hay todo tipo de distorsiones cognitivas en torno a lo que es una relación de pareja, a lo que es el amor romántico, diversidad de distorsiones cognitivas, ¿no? Entonces el enfoque, pues, realmente, pues no es solo política pública. Así es. Es un tema institucional, es un tema organizacional, es un tema social, es un tema familiar, es un tema de educación y de formación. Entonces, ahí es donde ahorita vamos a seguir. Quiero aprovechar, muchísimas gracias a quienes nos están escribiendo. A Elia Bau, muchísimas gracias. A Jorge Pairo, a Miguel Ángel Arellano, qué tema tan interesante, atento a escucharlos y aprender. Saludos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, tenerte de vuelta por acá en Género y Acción. A Takashi Okaneku, saludos, un abrazo. Muchas gracias, Takashi. Paola Volando, admirable su forma de compartir y atender este tema. Jerry León, gracias por la difusión. Las masculinidades aún no logran hacer reales redes de visibilidad e impacto político. Justamente lo que sucede hasta ahora es el inicio de plataformas circulares en espacios reducidos desde diversas narrativas académicas y activistas. Poco a poco se tendrá que unificar para lograr fijar una postura contundente. Muchísimas gracias, Jerry. Pues es justamente parte de lo que estamos advirtiendo, ¿no? De que no es solo política pública, sino que por lo que nos comenta y nos comparte Antonio, bueno, pues muchas veces son estas plataformas circulares, como comentas, en donde, bueno, pues vamos tratando de avanzar y también estos movimientos que se han venido dando, bueno, pues también invitándonos a ser partícipes del cambio, ¿no? Desde estas narrativas, justamente. Jorge Pairo, muchos saludos al invitado de hoy, a la conductora y al equipo de Caldero. 2 preguntas para Antonio. Ahí te van, Antonio. Uh-huh. ¿Qué le propone al auditorio para generar un seguimiento adecuado al trabajo que se realiza en un conversatorio, en una sensibilización o en una capacitación? Si quieres, primero esa y después la otra, para que no nos detengamos. Este tema es nodal no solo en temas de masculinidad, sino en temas de política pública de género. El tema de los indicadores, de cómo sabemos si hay un cambio, una modificación. Recordemos que cuando estamos hablando de género y de derechos humanos, estamos hablando de herramientas que están buscando interferir o intervenir la realidad, alterarla de alguna manera, para modificar prácticas, ideas y representaciones de todas las personas en favor de un ideal, digamos, que es tratarnos con igualdad. Yo suelo decir en los espacios un poco también, a manera de como abogado del diablo, como se suele decir, que la igualdad no nos interesa a nadie, ¿no? Porque para trabajar con igualdad necesitamos habilidades y saberes específicos. No es nada más una cuestión de querer y pues yo soy buena onda y entonces yo soy sensible y pues yo soy artista, pintor, yo qué sé. Hay una dimensión técnica, digamos, de la dimensión material que implica asumir la igualdad como un criterio propio de vida. Por eso trataba yo un poco de explicar con esta metáfora de la forma de estar en el mundo. Muchos de nosotros y muchas de las personas que reproducen relaciones de desigualdad y de discriminación están contentas y ni siquiera saben ni han reflexionado sobre lo que están haciendo en sus hogares, en el mercado, en el espacio público, en sus clubes deportivos, en los grupos políticos, es decir, en los ámbitos donde participan, replicamos a gusto la desigualdad y cuando ganamos estatus, ¿no? Mejora nuestro salario, mejora nuestra representación ante los demás, se nos olvida un poco que queremos modificar el mundo, entonces nos relajamos y volvemos a caer en privilegios que ni siquiera somos conscientes que tenemos. Entonces, algo de lo que a mí me ha funcionado más, porque no creo en recetas, eso también es importante decirlo, sin quererlo y sin pretenderlo, me he ido especializando en la construcción de modelos.
y es uno de mis intereses. Por eso también me metí a estudiar con esta Asociación Civil de Hombres por la Equidad, porque ellos trabajan modelos específicos para hombres específicos y para comunidades específicas, que es uno de mis intereses. Porque efectivamente no significa lo mismo trabajar la igualdad en el sur de la ciudad que en el norte, ni con grupos escolares, por ejemplo, de educación básica, que con media superior o con estudiantes de posgrado. Y sin embargo, lo que hemos visto, o lo que yo he podido percibir, es que esas problemáticas siguen siendo, digamos, referentes habituales, solo que el abordaje es totalmente diferente. Entonces, de ahí la importancia de seguirnos preparando y estudiando. Lo que a mí me ha funcionado en seguimiento son actividades que, por cierto, Elia Bautista, que nos está escuchando, yo aprendí también con ella, que ella estudió letras latinoamericanas, y trabajando en red, que antes de entrar al aire te decía que yo trabajo mucho en red. Exacto. Porque no soy todólogo, no sé de todo. Trabajo mucho con abogadas, con lingüistas, con gente que hace estudios específicos, y lo que generamos son modelos específicos. Una de las herramientas que a mí me ayudó mucho trabajando con él en varios grupos, diplomados y seminarios, fue justamente la escritura, los ejercicios de escritura. Y ahí hay muchas técnicas y muchos métodos que se pueden traer a colación. Hay mucha gente que ha trabajado el testimonio, hay muchos grupos de masculinidades que están trabajando, por ejemplo, con agresores, testimonios. Platicábamos con Hombres por la Equidad, justamente, que tienen testimonios desde prácticamente hace 20 años, que es importantísimo revisar, estudiar, porque ahí están, digamos, las ideas y la forma en la que los hombres vamos construyendo estas ideas hasta que cometemos las prácticas verticales que podemos hoy llamar como de violencia machista. Es importante desmenuzar esta parte. Entonces, una de las evidencias de seguimiento tiene que ver con generar portafolios de evidencias. Es decir, que en los procesos de sensibilización no se decante solo por el contenido, porque las y los asistentes hagan ciertas dinámicas, expresen ciertas cosas y listo, sino que puedan concretarlas en acciones concretas. Es decir, en planes de acción que pueden ser como decálogos, que pueden ser un diario incluso, o bitácoras de trabajo, que nos ayuden a nosotros a entender cómo esta acción por la igualdad se puede sostener durante un tiempo determinado. Parte de lo que yo he incorporado en los modelos de trabajo tiene que ver con mi experiencia trabajando con otros grupos como deportistas de alto rendimiento, quienes me han dicho que para reconfigurar los sistemas que conforman el cuerpo, el sistema óseo, circulatorio, muscular, etcétera, hacen trabajos por lo menos de 3 meses y medio. Y de esa manera el cuerpo, digamos, puede subir un nivel, si me permites un poco la explicación, ganar habilidades, ganar elasticidad, ganar resistencia, ganar ciertas cualidades para poder afrontar nuevos retos. Esta metáfora yo la llevo al espacio concreto y les planteo las mismas acciones que hemos hecho para construir la desigualdad durante décadas. Es necesario volver a plantear, aunque no entendamos qué es el patriarcado, ni cómo funciona, ni por qué me dicen machista, etcétera, que yo pueda comprometerme con 2 acciones. Todos los días. Y algo que es bien importante para mí, o que aprendí que me dejó como muchas enseñanzas compartiendo con deportistas, es que lo que dicen es, si yo rompo mi dinámica el día 20, el día siguiente no es el 21, es el día 0. Exacto. Y vuelvo a empezar. Entonces, esta es la constancia y lo que podríamos llamar en términos teóricos desde esta óptica la voluntad de cambio. Es decir, esta voluntad que implica yo sostener una acción y cuando de repente falseo o me faltan motivaciones o por la razón que sea, yo vuelvo a decir, ay, no, es que las mujeres exageran, es que no sé qué tal. Al siguiente día vuelvo a arrancar en el día 0. Y esto es bien duro, digamos, en el trabajo ya personal, es bien duro porque lo que vemos también es que cuando las identidades no normativas o que estamos tratando de distanciarnos de las normativas, aplicamos o realizamos ciertos actos, las primeras personas en juzgarnos y en señalarnos son justamente las primeras personas que están en nuestras redes afectivas. Es mi pareja, es mi padre, es mi tío, es mi abuelo, son mis amigos, son mis colegas de trabajo,
los primeritos que me van a señalar. Y justamente hay otra pregunta que va en esto, justo de lo que acabas de terminar de comentar. ¿Y qué le propones especialmente a los hombres que tienen la intención de trabajar en ellos este tema, pero que su entorno social, ya sea familiar o de amistades, los frenan a través de comentarios, burlas, exhibiciones? Lo que acabas de comentar, y yo creo que lo podemos ir empatando también, Antonio, con esta apertura, hablando del laboratorio de masculinidades, porque justamente es una intervención de masculinidades, donde creo que este comentario que nos hace Jorge es muy puntual. Y yo creo, desde mi trinchera también, como en la parte de psicología, yo es a donde me he enfrentado, literal. Yo decidí ya no intervenir temas de agresiones porque yo me di cuenta de que era muy complicado para mí haber intentado hacerlo por esto justamente. ¿Por qué? Porque el que puedan entender, aparte que hay un sesgo porque soy mujer, ¿no? La terapeuta, ¿no? Pero lo cierto es que esto que comenta Jorge, y hablando como tú lo estás cerrando ahorita, es que es un gran reto. ¿Cómo le haces cuando quieres intentar el cambio, pero estás literal circunscrito en un ambiente social de amistad? El hecho de decir, me salgo o no me salgo del chat, donde estamos mandando y yendo y viniendo cosificación y sexualización de mujeres, ¿no? ¿Qué hago entonces? Esa es la pregunta y gran reto en la respuesta. Sí, bueno, ahí es de los maestros que yo he tenido, algo que es importante recuperar y solo los parafraseo, es el trabajo personal. Es muy difícil trabajar, digamos, cambios con grupos o trabajar para grupos en un cambio que yo como facilitador o como hombre o como aliade o como sea que se ha leído, yo no creo y no lo puedo encarnar. Y eso es fundamental. A mí el enfoque de derechos humanos y de género e intercultural, por ejemplo, me atraviesa la piel. Y desde que yo lo estudié, con quienes yo lo estudié y en las redes afectivas donde yo me formé, el compromiso ético-político era fundamental y a la fecha lo sigue siendo. La diferencia, creo ahora, es que el trabajo con mi propio ego me ha permitido pisar otros lados y otras posiciones donde, por ejemplo, el silencio ya no me es incómodo, donde que me lean, por ejemplo, como afeminado o como blando o como tibio, no me es incómodo, porque he tenido la oportunidad de reflejarme en otras redes emocionales que sí tengo, que mantengo y que sostengo, como una persona integral. Y en ese sentido yo soy consciente de que pues yo soy la representación del patriarcado en distintos ámbitos, que son, como bien decías hace un rato, son lecturas que a mí me asigna la sociedad, ¿no? Por mi representación, por mi forma de vestir, por mis tecnologías de género, dijéramos en términos teóricos. Pero es importante saber dónde estamos. Por eso me hace mucho bien esta construcción que hace un teórico que se llama Juan Guillermo Figueroa cuando plantea que sí hay identidades que no se habitan, ¿no? Hablando del hombre. Muchos de nosotros somos hombres heterosexuales y ni siquiera habitamos esa posición. Claro. Porque si esa posición fuese consciente, nosotros tendríamos que leer que las agresiones sexuales a infantes, por ejemplo, entre 6 meses y 12 años, las hacen hombres heterosexuales, hegemónicos, normales. En el sentido estricto del término. Y eso nos tendría que, por lo menos, proponer revisar qué tipo de familia es la heterosexual, porque al interior de esa familia se están generando subjetividades masculinas agresoras. Y ese encuadre, por ejemplo, que ahorita lo pongo como un ejemplo, ni siquiera nos pasa por la mente. Nosotros seguimos creyendo que lo patológico, que lo anormal está en vivencias de la diversidad, en lo homosexual, en las lesbianas, en los machos estos ignorantes, fuertes, de grupos en pobreza. Es decir, seguimos operando desde el estereotipo, así es. Entonces, eso es importante. Y también aclarar que bueno, el trabajo que yo hago no es con agresores, aunque sí he trabajado con agresores, no es mi especialidad, justo por eso me estoy formando, sí. Porque es importante reconocer los límites. Digamos, el público con el que yo trabajo tiene que ver con equipos de trabajo, con empresas,
con instituciones que tienen la obligación legal de operar bajo el enfoque de género y que no pueden por distintas razones, porque su equipo no conoce los temas, porque sus especialistas o los encargados de ciertas áreas no saben cómo aplicarlo y no saben qué implicaciones tiene, por ejemplo, desarrollar un plan o un programa con estos criterios, y es allá donde entro yo. Pero en términos de espacios, yo hago un encuadre primario, es decir, de prevención de la violencia y de personas que ya han tenido un trabajo, ya sea terapéutico o de grupos, por ejemplo, con otras asociaciones que sí trabajan violencia doméstica, por ejemplo, o ejercicios de violencia de género. Y yo lo que hago es reforzar esta voluntad de cambio que tienen mediante dinámicas y técnicas específicas de capacidades y habilidades. Es decir, parto de la premisa de que para hacer el cambio se necesita sí la voluntad, que es la mitad del trayecto, pero también necesitamos herramientas. Y esas herramientas tienen que ver también con redes de afecto, es decir, en el encuadre que yo hago de los grupos, el grupo en sí es un método como tal para el trabajo, en el entendido que en la construcción de la masculinidad tradicional, tal como la conocemos, el policía del género, como dice Michael Kimmel, es el otro varón, el que me está señalando, el que me está criticando, el que me está diciendo, pues no es para tanto, etcétera. Exactamente. Y que puede ser de mi familia o no, pero esas relaciones que en muchos lados llaman tóxicas, ¿no? Es importante identificarlas para poder y saber poner límites. ¿Cómo podemos ponerle un límite a un papá machista, misógino, con el que nos educó? Y sin renunciar, es decir, sin decir, pues ya no lo quiero, ¿no? Sí lo queremos, sí lo amamos, pero aprendemos a poner límites, aprendemos a respetar los espacios, porque es este amor romántico o esta forma de romantizar las relaciones entre papá e hijo, entre hombre y mujer, entre la familia, entre los tíos, etcétera, es también lo que posibilita los abusos, y eso no es Claro. necesario no perderlo de vista. Totalmente. Entonces, lo que yo hago en ese sentido es justamente dinamizar un proceso de que los varones ya tienen en sí, es decir, ya tienen una voluntad de cambio, y lo que hacemos es generar un espacio seguro donde el grupo se convierte en este grupo de redes afectivas de soporte. Y también trabajo de la mano con especialistas en psicología, que esto que me decías que me parece fundamental. Yo en este laboratorio trabajo con un colega que se llama Raúl Ricardo Zúñiga, que a ver si nos está escuchando, un saludo. Él es psicólogo y, digamos, todos los encuadres de grupos de masculinidades que yo hago, los hago en compañía de una psicóloga o un psicólogo. Porque hay reflexiones que de verdad nos sacan de tal manera, emotivamente hablando, que sí causan una crisis, ¿no? Que es a lo que la teoría se refiere cuando habla de la crisis de la masculinidad. Hay crisis de referentes, hay crisis de prácticas y hay crisis de espacios públicos donde yo puedo generar esas prácticas afectivas. La mayoría de las prácticas afectivas entre varones están negadas socialmente. Totalmente. ¿No? Sí, y por eso era lo que ya advertíamos, ¿no? Es que es multidisciplinario, ¿no? Así es. Como sea intervención a partir de masculinidad, sea intervención a partir de agresores, pero lo cierto es también un poco lo que comentabas del decir, pues no es cualquier profesional, o sea, hacer encuadres, utilizar estos grupos, pues eso al final es un método, sí. El apoyarnos tanto de la antropología social, la psicología clínica, porque aparte también, si estamos hablando de la intervención, bueno, pues no es cualquier tipo de psicología, ¿no? Digo, yo en esa parte hay metodología también, ¿no? Entonces muchas veces eso confunde, pues cuando no hay estos encuadres apropiados a través de los profesionales. Y también lo de los límites es importante porque los límites tienen que ver con quien facilita, es decir, mis límites metodológicos y disciplinares, y también las recomendaciones de cómo se trabaja si los hombres que asisten tienen consumo de sustancias. Sí. Pueden entrar, no pueden entrar. Es decir, es distinto en los equipos de trabajo, en instituciones, porque ahí ya hay un encuadre del cual yo soy una parte más. Está recursos humanos, está la gente que soporta, digamos, a su equipo de trabajo, y yo formo parte de un equipo más. En el caso de estos espacios que son, digamos, fuera de ámbitos laborales, aquí es fundamental, pues, entrevistarnos con las personas, saber cuál es su voluntad
y ser muy francos en ese sentido, de decir, yo no trabajo con personas agresoras como tal, no es el encuadre porque no es mi especialidad, pero sí en términos de qué se están imaginando, cuál es su proyecto y a dónde lo quieren llevar. Claro. ¿No? Sí, tema también está justamente esta cuestión preventiva, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Hablando del tema de prevención de violencia. Claudia de Anda, muy buen programa. Muchas gracias, Claudia. Elia, a ver, permítanme porque es una maravilla escucharlo. Una lucecita entre tanta oscuridad. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Marisol Zúñiga. Hola, Mari, ¿cómo estás? Indispensable esta conversación. Gracias, Antonio. Me quedo con esta reflexión. Es que me siguen escribiendo y se me mueve aquí. Me quedo con esta reflexión respecto a la voluntad de cambio que es imprescindible. Cultivar para lograr acciones concretas a favor de la igualdad desde lo personal hasta lo social, totalmente. Saludos, querida Alice, felicidades por esta iniciativa. Muchísimas gracias, Mari. Un abrazo. Saludos, Claudia García. Alfredo Díaz, muy ajustada a la realidad la exposición. Felicidades a ambos. Muchísimas gracias, Alfredo. Te mandamos un abrazo. Ixchel Estrada, Toño, te admiro montones. Besos, querido. Y justamente ya en estos últimos 8 minutos que nos quedan del programa, ¿por qué llamarle laboratorio de masculinidades a esta parte de la intervención hacia hombres que ya están en este proceso de querer este cambio o que tienen inquietudes? ¿Por dónde empezar? ¿Por qué llamar laboratorio? Esta idea del laboratorio de masculinidades como tal, el primer referente que yo tuve es del 2014, que se hizo en Flaxo de Quito, y la hizo una teórica que trabajaba desde posicionamientos queer, y justamente lo que hizo fue un laboratorio en un ámbito, digamos, escolarizado, académico, y las líneas de trabajo eran abrir nuevas líneas de investigación, que es, por ejemplo, muchos de mis cursos va mucha gente que está tratando de abrir líneas de investigación, que está tratando de concretar una investigación que coadyuve o que ayude un poco a esta parte de la violencia de género. Y por otro lado, que las y los docentes, en este caso de Flaxo, pudieran retroalimentarse y enriquecer su ámbito profesional en este laboratorio. Este espacio a mí me gustó. Yo también trabajé en el Laboratorio Nacional de Diversidades, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y parte de los encuadres que se hacían ahí y otros que tuve oportunidad de leer, planteaban el laboratorio como un espacio de experimentación. Y esto para mí es muy importante, no solo porque me gusta trabajar desde modelos vivenciales y experienciales, donde las vivencias de cada una de las personas que ahí ponen en juego esto son importantes. No se jerarquizan, digamos, las de los hombres más viejos son más importantes, son más ricas, o las de los hombres o jóvenes son menores. No, ahí hay un espacio que nos permite experimentar y que se basa en la experiencia, y ahí no importa si uno tiene muchas lecturas o pocas, porque las lecturas, digamos, ahí se pueden proporcionar, pero eso no es un limitante, es lo que quiero decir. Y en ese sentido, los instrumentos y los materiales somos nosotros mismos, ¿no? Y ese espacio, digamos, para ser hombre también necesitamos un espacio. Totalmente. Y para saber qué tipo de hombre soy también necesitamos un espacio donde nos podamos reflejar. Porque son procesos dolorosos, y son dolorosos justamente porque algunos teóricos han planteado cómo el privilegio y el dolor están más cerca de lo que creemos en las masculinidades, ¿no? Normalmente se tiende a pensar que los hombres solamente vivimos los privilegios 24 horas al día, los 365 días del año de toda nuestra vida, y este es inexacto. Hay esferas donde nosotros gozamos de un privilegio. En mi caso, por ejemplo, como hombre que estudia masculinidades y me invitan a una ponencia, muchas personas pueden decir, ay, qué bonito, ay, qué lindo, ay, está... Sí, y yo regreso a mi casa, ¿no? Y si yo le pregunto a mi esposa qué es lo que ha pasado con mis posiciones, por supuesto que no estoy replicando posiciones hegemónicas. Sí. Entonces, esta parte de las posiciones de privilegio y de vulnerabilidad se dan más, de manera más aleatoria, un poco como Michel Foucault plantea el poder, es decir, que se concentre en pocas manos, pero que no siempre permanece ahí, que a veces se queda en ciertos lugares más tiempo, pero se mueve. Estamos sujetos a distintas tensiones y a distintas líneas pues no solo de opresión, sino de posiciones en donde la gente nos coloca. Los grupos
A mí me gusta mucho citar en un encuentro, una colega preguntaba a varones que ya estamos trabajando el tema, decía, bueno, ¿en qué nuevas posiciones de privilegio los coloca el trabajar masculinidades como hombres? O sea, frente a su público, por ejemplo, de mujeres, de académicos, etcétera. Y para sorpresa de muchas personas, pues no hubo respuesta. Es decir, quienes estamos trabajando masculinidades tampoco hemos tenido espacios para trabajar nosotros mismos. Exacto. Nuestro propio proceso de deconstrucción, y en ese sentido es un trabajo permanente. Estos espacios de laboratorio en realidad lo que están planteando es poner, digamos, desafiar a los hombres que tenemos la voluntad de cambio a movilizar no solo nuestros saberes sino nuestras habilidades en ese espacio y darnos la oportunidad de experimentar la acción del cambio, porque tiene que pasar por nuestras corporalidades. Aquí es importante decir que cuando hacemos espacios separatistas para hombres, lo estamos haciendo desde el método. Evidentemente el objetivo es la construcción unisex, digamos, diversa de los grupos. Pero sí, lo que yo he visto metodológicamente hablando es que sí trabajan distinto los hombres cuando son solo hombres que cuando hay grupos mixtos. Sí. Entonces, es ahí a donde los criterios, o para plantear criterios de erradicación de la violencia, que es a lo que nos conmina la ley, hay que trabajar profundo. Y desde ese lugar, por lo menos a mí los grupos de hombres lo que me han enseñado es que sí hay un cambio significativo, no solo en la voluntad de seguir siendo varón hegemónico tradicional, sino también de renunciar y de pelear por esas relaciones, por ejemplo, que componen con sus hijas, con sus hijos, con su pareja, aunque ya no vivan juntos, con su sola existencia, es decir, se soportan mejor ellos mismos, claro, y generan prácticas cotidianas de construcción de paz, que ese es otro de los enfoques que me parece importantísimo. O sea, empezar a renunciar a esta voluntad de jerarquización para construir espacios mucho más horizontales, a pesar de que no entendamos o a pesar de que no congeniemos con la otra posición. Y uno de los puntos que quiero resaltar es también que el trabajo de construcción subjetiva pasa también por el odio hacia las posiciones femeninas. Y esto es bien delicado de trabajar. Entonces, a veces ese odio se manifiesta de distintas maneras y por eso también es importante el método de trabajar solo con hombres. Perfecto, Antonio. Bueno, pues nos ha quedado clarísimo, pero todavía falta muchísimo. Totalmente sí. Puertas abiertas aquí en Género y Acción para darle una continuidad, porque esto es un tema que a nosotros desde nuestra trinchera pues nos interesa muchísimo poner sobre la mesa. Muchísimas gracias, Arely Galicia, que nos escribe. Muchas felicidades por el programa. El tema es súper importante y la visión de Toño súper interesante y necesaria. Chel Estrada, en un laboratorio se permite de todo, partir, de probar, de ver posibilidades y de ir hacia muchos caminos. Miguel Ángel Arellano, enriquecedor programa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias nuevamente, Antonio, por esta charla que nos falta todavía muchísimo por recorrer. Claro. Y bueno, pues si nos puedes regalar rapidísimo, porque nos queda literal medio minuto, sea nada, tus redes sociales, por favor. Bueno, pues aparezco como Antonio Cintora en Facebook, en correo electrónico estoy como angel.cintora en Gmail y pues por el momento son las únicas dos redes que tenemos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad más adelante de seguir hablando justamente de este proyecto de laboratorio de masculinidades. Antonio, bueno, pues hoy ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a quienes el día de hoy, bueno, pues nos han escrito, nos han escuchado, a quienes tengan la oportunidad de escucharnos y de vernos más tarde. Pues bueno, pues aquí los esperamos. Próximo miércoles, yo soy Alice Rodríguez, abogada, psicóloga con enfoque de género. Nos pueden encontrar en www.resilioconsultores.com.mx, @AliceResilio, @ResilioC. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, 1:00 p.m, aquí en Género y Acción por Caldero Radio. Y bueno, pues de antesala, próximo miércoles cumplimos 1 año al aire aquí en Género y Acción por Caldero Radio. Muchísimas gracias. Nos vemos siguiente semana. Hasta luego.